vamos a estar meditando en la lección de ahora que habla de los peces. Amén. Qué rico que andan en el agua. Uno quisiera estar en el agua ahorita, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Vamos a empezar con una oración. Padre bendito que estás en los cielos, te adoramos, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana, por tu grande amor y tu grande misericordia. Padre, en esta mañana, Padre, vamos a estar meditando en tu palabra y suplicamos, Señor, que sea tu santo y divino Espíritu, Señor, iluminando, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Padre, me pongo en tus manos y te doy a ti siempre toda la honra y toda la gloria. Bendito sea tu nombre para siempre. Y todos dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a la clase, ¿verdad? Ya estamos terminando este libro. Nuestro hermano Rigoberto tiene su libro, nuestra hermana María Salazar también, para que se lee, ¿verdad? Y mi hermana Vilma también. Ok, dice la pesca en la Biblia. Y vamos a la lectura para esta clase que está en Lucas, Juan y Mateo, relatos de los peces. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y habiendo ellos llegado gran cantidad de peces, sus redes se rompían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todos, le siguieron. Amén. Y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y entonces la echaron y no podían sacar gran cantidad de peces. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron y Pedro los que cubrían los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro nos paga las 2 dracmas. Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos hoy o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Amén. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar que coge en toda clase de peces. Toda clase de peces, amén. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Amén. Se puede tomar asiento, hermanos. Pues ahora estamos hablando sobre los peces, ¿verdad? Y a través de la lección de pesca y los milagros de Jesús podemos aprender mucho sobre el poder de la fe, radical en Jesús y nuestro papel en la ardua labor en la gran misión. ¿Qué es la gran misión? Llevar el evangelio. Amén. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén.
Entonces, parte 1 dice, ¿verdad? Una nueva clase de pesca, ¿verdad? Porque Jesús introdujo que iban a ser pescadores de hombres. Amén. Cuando estuvo listo para formar un equipo, que iba a ministrar con él directamente estuvo escogiendo a los que iban a estar trabajando con él. Personalmente, pues el Señor conoce la vida de cada uno de nosotros, conoce nuestra mente, nuestros deseos y nuestras habilidades. Pero lo bueno es de que, aunque los escogió así, no los escogió por lo que los vio en ese momento, pero por el potencial que él miraba en ellos. Porque podemos mirar que Pedro pues era una persona que era muy espontáneo y contestaba y listo, pero de todas, a pesar de eso, tenía sus faltas. Pero el Señor vio el potencial en la vida de él. Así es que nosotros podemos ver en nuestra vida que posiblemente uno dice, no, yo no puedo, yo no soy apto. Gracias al Señor porque se fijó en mí, soy salvo, pero yo no puedo más. Y el Señor sí quiere que nosotros hagamos más, porque Él ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Al comienzo de Lucas 5, Jesús estaba junto al mar de Galilea, predicando la palabra de Dios. Y Lucas usa la frase a menudo en su evangelio y en Hechos para describir la fuente y la autoridad del mensaje que se revelaba a través de Jesús. Miramos que las multitudes se admiraban de su doctrina y se extendían por toda la región la noticia de que tenía poder para expulsar demonios y sanar enfermos. Estamos viendo, ¿verdad? Hoy día hay demonios, hay enfermos. Ese día había enfermos y habían demonios. Y el único que los podía sacar era Jesús. Y damos gracias a Dios que ellos vieron eso. Él es el único que puede hacer estas maravillas. Con grandes multitudes que le rodeaba, Jesús subió a un barco de pesca que estaba cerca. Y aquí en el libro dice, tal vez era para que estuviera apartado de la gente como una plataforma, o sería para que su voz se pudiera extender. La cosa es que él usó la barca para poder predicar y enseñar a la gente. Entonces miramos que el barco que se usaba siempre era el de Simón Pedro. Y miramos que Jesús había visitado el día anterior la casa de Pedro, donde estaba su suegra. Y cuando él fue a la casa de su suegra, pues ella era una mujer siempre hospitalaria, que ayudaba, que servía a la gente, pero esa vez estaba enferma, tenía una fiebre grande. Entonces Jesús fue y la sanó. Entonces Pedro vio el poder que tenía Jesús, y como él vio que podía sanar a la suegra así en ese momento, porque cuando la sanó rápidamente se levantó y se puso a servir a las personas, porque esa era su manera de ser. Entonces miramos que como Jesús había ido el día anterior y había sanado a su suegra de esa fiebre, cuando Jesús le dice al día siguiente, ok, quiero que eches la red al lado de la barca, pues no se detuvo, porque sabía que cuando Jesús decía una cosa era porque algo iba a suceder. ¿Cuántos de nosotros sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla, algo va a suceder? Amén. Tenemos que tener fe en nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces miramos que después de usar la barca como él podía para dar la enseñanza, Jesús le dijo a Simón que fuera a aguas más profundas y que echara la red. Entonces, pues, bueno, el Señor me está diciendo, lo voy a hacer. Miramos que dice que él se dirigió a Jesús como maestro. Y él, como
maestro le obedecía. ¿Cuántos de nosotros miramos la palabra de Dios y sabemos que Jesús es nuestro maestro y debemos de obedecer su palabra? Hay unos que lo leen y dicen, qué bonito, eso le toca a fulano, y nunca queremos agarrar para nosotros. Tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque Jesús es nuestro maestro. Entonces, Él le dijo maestro para mostrar diferencia, obedeciendo la orden del Señor, y echó las redes. Cuando las redes se llenaron de peces, comenzaron a romperse, y Simón gritó, Santiago, Juan, vente, venga y traiga su barca para ayudarme a sacar todos estos pescados que hemos pescado. Y ahí vinieron todos, y mira, de tanta bendición que el Señor hizo, hasta los dos se andaban hundiendo. El Señor bendice de una manera que no esperamos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros recibimos bendiciones del Señor diariamente, y nosotros nos llenamos de las bendiciones del Señor. Si tú agarras un vaso de agua fresca y la tomas, dices, ¡ay, qué rico!, ¿verdad? Pero si tú dejas ese vaso ahí toda la tarde hasta la mañana, ¿qué pasa? ¿Vas a tomar esa agua? No, porque ya se ha estancado. Y muchas veces recibimos tanto del Señor y no lo usamos, no lo damos, y nos quedamos estancados. Necesitamos dar de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, es imposible saber la naturaleza exacta de ese milagro. Solamente sabemos, ¿verdad?, que era tan grande el poder del Señor que tuvo un enorme impacto a los hombres de esa barca, porque ellos eran pescadores expertos. Ellos sabían dónde se habían los pescados, dónde echar la red. Y se recuerda la vez que habían pescado toda la noche y nada. Y cuando el Señor les dijo, ahí tuvieron grande bendición. Amén. Entonces miramos que sea como sea, esta demostración de poder de Jesús tuvo un enorme impacto en los hombres de esa barca. Ahora, Jesús preparó este milagro para ellos. Sabía exactamente cómo captar su atención, cómo ellos nunca fueron los mismos. Después de ver ese milagro, ellos dijeron, wow. No, el Señor de veras que tiene un grande poder, no nomás sobre la gente, sobre el pecador, sobre los demonios, sobre los enfermos, pero mira, hasta la naturaleza le obedece. Y pues sabemos que así nos dicen los salmos cuando leemos, ¿verdad? Ahora, ellos nunca fueron lo mismo. Cuando el Señor le salvó a usted, ¿usted ha sido igual? No, el Señor nos cambió de tal manera que ya no miramos el mundo igual como la mirábamos. Y tenemos la sabiduría de Dios que nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una pregunta aquí, dos. ¿Por qué Jesús habrá realizado este milagro de esta manera y en este momento? ¿Qué eran los hombres? ¿Eran qué? Pescadores. Ellos sabían de otras cosas. ¿Cómo se dice? Su carrera oficial era pescar, es lo que sabían más. Entonces el Señor les agarra la atención con lo que ellos saben hacer. Y así es como el Señor también a nosotros. Hay unos que son muy buenos en cantar, otros que son muy buenos en hacer esto, otros en lo que es la finanza. Y el Señor entonces cambia la mente de uno, porque hay personas que son corruptas con la finanza, pero cuando el Señor viene, cambia. Tenemos el testimonio de ¿qué? De Mateo, tenemos el testimonio de Zaqueo, tenemos esos cambios de vida donde el Señor vino a cambiar las personas radicalmente. ¿Alguna vez le ha pedido
a Dios que haga algo inusual a ustedes? ¿Y qué fue lo que resultó? ¿Alguien puede compartir algún testimonio? Bueno, vamos a Lucas 5. ¿Alguien puede leer Lucas 5, 8 a 11? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Hermana Romero, Sí, hermano. concerniente a la pregunta que hizo la segunda allí, Ajá. algo inusual. ¿Qué? Algo inusual. Ajá. Así dice la pregunta. Sí. ¿Alguna vez le ha pedido Dios que haga algo inusual? ¿Lo ha hecho, hermano? Sí. Esa es la pregunta. ¿Lo ha Sí, hecho? sí. ¿Y qué fue el resultado, hermano? Victoria. Amén. Es lo que el Señor hace. Nosotros miramos las cosas como son, sabemos cómo salen, pero cuando venimos al Señor y le pedimos que obra en las cosas, Él lo hace a su manera, no como nosotros pensamos o queremos, es conforme Él le da la honra y gloria a Él. Amén. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver. Entonces, Pedro mira este gran milagro y reconoce la grandeza, lo santo que es Jesús. ¿Qué es lo que inmediatamente se siente? Pecado. Yo soy un pecador. ¿Cómo puedo estar aquí a la par de Jesús? Y él sintió temor. ¿Por qué? Porque sabía, pues soy pecador. Dios no ama al pecado. Gracias a Dios que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado y quiere que el pecador se aparte. Entonces dice que, ¿verdad?, le entró temor. Pero Jesús le dice: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Hermana Romero, Sí, hermano. porque había una ley. Uh-huh. Y Pedro, en su, oficio, pero alguna vez quizás oyó, Uh-huh. y sabía de que era digno de muerte. Uh-huh. Por eso le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y Dios conoce todas las cosas, las circunstancias, situaciones y todo eso, pero es que el Señor ya tenía un plan para él. Lo iba a usar. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor tiene un plan para ustedes? Amén. Que los quiere usar para su honra y gloria. Sí. Sí, hermano. Sí, porque como dice el hermano, él ya tenía un plan. Uh-huh. Y el plan no solo iba a ser para él, Uh-huh. con él iba a ser el trato, Sí, pero iba a ser para los demás. sí. ¿Por qué? Porque siendo pescadores profesionales no agarraron nada. Ya. O sea, Dios no permitió que agarraran Uh-huh. nada. Pero cuando ella está presente, hace el milagro, y entonces todo el mundo entiende de que Él es el Hijo de Dios. Ajá. Él es el Señor, y se siente como se sintió Pedro. Aparte de mí. Ahí nosotros entendemos la insuficiencia de nosotros. Podemos tener todo conocimiento de todo, pero si no estamos, ¿verdad?, con el Señor a nuestro lado, sale sobrando. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermana Romero, Sí, hermano. cuando dice la escritura allí que echaron y sacaron 153 Ajá. grandes, Sí. o sea, eran grandes peces. Ajá. Y la red no se rompió. Uh-huh. Algunos comentaristas dicen, bueno, ¿quién tuvo el tiempo para contar los peces? Ajá. ¿Y quién tuvo el tiempo para pesar los peces? Pero el Señor se estaba refiriendo a que en la pesca de los hombres iban a haber grandes siervos del Señor. Amén. Y en el primer discurso de Pedro,
llegaron muchos que fueron grandes y son grandes honrando al Señor. Dicen que habían redes especiales de que eran para que pudieran agarrar solamente los grandes y por los hoyos que tenían los más pequeños se regresaban. Entonces, como dice el hermano, dice que pues quién tuviera el tiempo para contarlos, pero dice que parece que aquí se menciona porque para ver la grandeza del milagro que hizo Jesús. Amén. Bueno, entonces dice, aquí dice que a reacción de este milagro, dice que Lucas incluye que su nombre era Simón Pedro, porque todos lo conocían como Simón. Pero aquí en Lucas se le llama Simón Pedro. Y ya después de ahí, dice que la única vez que lo hace en su evangelio, porque luego después se conoce como nosotros lo conocemos, Pedro. Sí. Amén. Hermana Romel, Sí, hermano. es que se le llamaba porque había 3 idiomas. Ajá. Estaba el hebreo, a Simón, estaba Pedro, griego, y estaba Cefas, arameo. Pero los 3 eran lo mismo, querían decir lo mismo, Pedro. Sí, amén. Ok. Simón cae a los pies de Jesús, Sí. en humildad y en asombro, y dolorosamente consciente de su propio pecado. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que caer ante la presencia de Dios y reconocer que éramos pecadores? Amén, aleluya. Y miramos que estas reacciones comunes en las Escrituras son cuando las personas encuentran la presencia de Dios. Es solamente así cuando uno se cae humilladamente porque siente la presencia de Dios y uno dice, ay, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Hasta podemos tener predicadores grandes, ¿verdad? Que predican la palabra, pero si Dios no está con ellos, no. Y veo, ¿verdad?, el testimonio de Gigi Ávila, que entraba dinero aquí y allá, pero todo lo usaba para la obra del Señor. Dice que tenía su casa humilde, sencilla, porque no era para engrandecer a él, era para la obra de Dios. Y miramos cómo Dios usó su vida grandemente. Gracias a Dios. Aleluya. Y que nosotros, ¿verdad?, podemos ver eso, porque de veras que da mucha tristeza y muchos ven eso, ¿verdad? Que hay predicadores que están en la televisión y que levantan dinero y que tienen casas, que tienen mansiones, y uno dice, ¿por qué yo no? y bueno, pues perdóname, Señor, es porque uno es digno de salario, pero creo que también tenemos que usar sabiduría. Sí, hermano. ¿Qué quería decir? Dijo hermana Rosemary. No lo dije, dije que era así, hermano, porque esos hombres, incluso el hermano Gigi, ya que lo mencionó así, la televisión que había en su casa la aventó. Eso sí no lo sabía. Dijo que era un cajón del diablo. Es verdad, hermanos, que uno lo puede usar para entretenimiento, para cosas, pero la verdad es que toda cosa que tenemos se puede usar para bien, como se puede usar para mal. En esto de los teléfonos que uno tiene, también puede ser de bendición o puede ser de distracción y apartarnos del Señor. Porque tenemos todo a la mano. Tenemos la Biblia, pero otros ven la pornografía. Tenemos, ¿verdad?, para ver dónde irnos, y otros lo usan para otras cosas. La cosa es que está en uno. Y ahorita pues en la televisión regular, pues hermano, esta cosa que va ahorita a lo que se está hablando y diciendo que está en contra de la palabra de Dios. Sí, hay una que otra que está bien. Yo a veces con Rubén nos ponemos en el YouTube y miramos las películas cristianas, porque hay películas cristianas. Ayer vimos uno de una muchacha
mamá, quiero que vengas a ver esta película. Y me senté con él, y era de una joven en el tiempo del oeste, cuando están saliendo las personas de su, donde pues no hay nada, nomás las personas que están ahí, y luego tienen que atravesar campos y hay indios, y pues están caminando, y tristemente ella va muy feliz adentro de su carreta, cuando de repente oye que dice su esposo, espérese, detente, le dice al caballo, y de repente se oye el ruido y se ve la flecha que pasa, y ella nomás se queda y se tapa y se queda ahí, y oye el ruido, ya que se oyó que se fueron, sale afuera y mira que le han matado a su esposo, y ella está en el intemperie por mucho tiempo. Milagro de Dios que está viva. Ella tiene su beliz, que era una caja que la atravesaba como una rama, y las cosas más importantes, una olla, cosas así, llevaba. Pero el fin es de que ella se encuentra con un niño indio, y este niño indio pues es un chamaco, y cuando lo ve dice, ok, yo me voy, porque dice, aquí hay indios, mejor yo me voy. Y después que el niño le acerca y dice, no te vengas, porque van a saber que estoy aquí, no quiero problemas. Pero no hay nadie más que ese niño solo. Y cuando ella mira que le sigue, pues ahí se hace la amistad. Y ya ella encuentra personas y dice, oh, mira, hay una persona, y cuando llega están muertos. Y ella dice, ay, y mira arriba, y tenía su Biblia, una Biblia grande, y esa la tesoraba. Pero un día dice, lo siento, y ahí viene, y ahí la pone y la tapa. Y ella está pensando, yo fui una persona que amaba a Dios, ¿por qué estoy en esta condición? Y el niño se queda con ella, y ella lo atiende, y se hacen amigos. Al final, para no hacerlo largo, ella se quiso cruzar supuestamente arroyo, pero como la lluvia y la nieve era mucha agua, dice, pues tenemos que pasarlo. Y ella intenta, y no, que se va hundiendo en el agua, y el niño nomás se le queda viendo. No se ve cómo sale, pero sale, está arriba de las piedras, y dice, ay, qué frío estaba eso. En eso dice, vente, mira. Y le lleva, no a cruzar, pero más atrás, y dice, mira, y le enseña donde hay casas, donde hay gente, y dice, y mira arriba, y dice, y antes de eso dice, ¿sabe qué? Mi mamá diría, yo era la persona más, y yo iba a la iglesia, una esposa, y pues, estoy viendo que Dios no nomás está en la iglesia, está en todo lugar. Y entonces ella reconoce que Dios ha estado con ella, aunque ella ha tenido toda esta lucha. Y cuando mira arriba como en agradecimiento a Dios, le dice al niño, vámonos. Y cuando voltea, ya no está el niño. ¿Qué puede imaginar usted que fue un ángel que Dios le puso para ayudarle a llegar? Y termina, ¿verdad?, con el versículo de que uno pasa sufrimientos, pero uno tiene que tener la paciencia en el Señor, porque Él nos va a sacar adelante. Entonces, películas como esas, qué bonitas, pero hay otras, hermanos, que tremendo, que uno dice, wow, ¿qué están enseñando a nuestros hijos? Que esto está bien, que esto y son cosas que son abominables ante Dios, y tenemos que de veras inculcar a nuestros hijos que esas cosas pues no valen para nada, y que tenemos que usar lo que tenemos para la honra y gloria de Dios. Amén. Aleluya. Entonces miramos, Jesús no negó la pecaminosidad de Simón, pero tampoco le dejó ahí en su vergüenza, ¿verdad? Él le dijo, confía en mí, ¿verdad? Y le enseñó la autoridad, que él era el Hijo y que él había recibido algo del Padre. Entonces inmediatamente él respondió al llamado de Jesús y dejó sus barcas y inició como ¿qué? Pescador de hombres. Ellos todos pescadores de hombres. Amén. En este milagro podemos ver que Jesús escogió cuidadosamente a estos pescadores
para que fueran sus seguidores. Y obró un milagro personalizado para llamar su atención. Ustedes trabajan con los pescados, pues ahorita yo te voy a hacer un milagro con los pescados, porque eso es lo que tú entiendes. Entonces, así les llamó la atención, y así es como el Señor llama la atención a cada uno de nosotros. Él no solo se preocupaba por ellos personalmente, sino que sabía que un día edificaría su iglesia y esta llevaría el evangelio hasta los confines de la tierra. Los estaba entrenando. Ok, ahorita están conmigo, están viendo el poder que yo tengo. Yo no voy a estar con ustedes siempre, pero ustedes van a seguir la tarea. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al igual que a Pedro, Santiago y Juan, Jesús nos llama a confiar en su poder y salir a pescar hombres. Amén. Esa es la misión, la gran comisión. Dice, a menudo en las escrituras las personas responden a la presencia de Dios con temor y se les dice que no teman. ¿Cómo creen que Dios quiere que su pueblo responda a su presencia? Alabanza, adoración, obediencia. Amén. Confianza que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre Celestial. Él no es un ogro que está con un látigo ahí. No, nos ama y nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cómo cree que es el salir a pescar hombres en su contexto local? Predicar el evangelio. Amén, amén. Ajá. Ayer eso fue pescar, ¿verdad? Hombres para con la red del evangelio para alcanzarlos para el Señor. Pues parte 2. El segundo viaje de pesca de Pedro, que se encuentra en Juan 21, 1 a 5. ¿Quién puede leer esa porción de la Biblia? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, así como Lucas registró el milagro de la pesca que comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Juan registra este milagro de pescar también antes de que Él subió. Ya había resucitado nuestro Señor, ya había sido crucificado, ya resucitó, y ahora antes de ir al cielo pasa esta pesca milagrosa. Entonces, en los días después de la resurrección de Jesús, Pedro y un grupo de discípulos decidieron ir a pescar, retomando su rutina anterior. Pues vamos ya a lo que sabemos, vamos a hacer lo mismo. Ahí en el mar de Galilea, el mismo lugar donde Jesús había llamado a algunos de ellos años antes, Jesús estaba a punto de interrumpir
su rutina una vez más. Les había llamado cuando empezó su ministerio y ahora antes de ir los está llamando otra vez. Ok, ya van a volver a ser pescadores, van a entrar otra vez a esa rutina. Aquí voy a hablarles. Hermana Romer, Sí, hermano. es que como ellos estaban acostumbrados a ver la presencia física del Sí. Señor, Ajá. y después, no, pues el Señor ya se fue, se murió, Ya se o fue lo al cielo. mataron, nos abandonó, vamos otra vez a pescar porque de qué vamos a vivir. Pero el Señor no los había dejado. No. Él nunca nos deja, nunca. Él les había dicho, ¿verdad? Hoy estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Él les había dicho eso antes de ascender. Pero hay veces hasta uno de nosotros miramos la palabra de Dios, Sí, miramos y lo que dice y como que entra aquí, sale aquí, Sí. como que no la percibimos lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Aleluya. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, amén. Entonces dice que allí Simón Pedro fue quien anunció que iría a pescar. Yo voy a ir a pescar. Entonces los otros se dicen, pues vamos también contigo, te vamos a acompañar. Y como leímos, era Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y otros dos que no menciona. Ahora, si miramos en Juan 21:4, miramos la aparición de Jesús en la playa, ¿verdad? Ellos lo ven, pero no lo conocen. Ahí está Jesús en la playa. Y al principio los discípulos no sabían quién estaba en la orilla. Cuando Jesús les preguntó si habían pescado algo, simplemente que dijeron, no, sin saber que estaban hablando con nuestro Señor Jesucristo. Piensa en todos los discípulos que habían presenciado desde la primera pesca en Lucas 5. ¿Por qué creen que decidieron volver a pescar en Juan 21? Ya nos dijo el hermano Rigoberto. Porque ese era su oficio. Dijeron, pues ya se fue el Señor, pues vamos a lo que sabemos. Amén. Otra pesca milagrosa. Ya en el versículo 6 en adelante, miramos que durante el milagro de la pesca de Lucas 5, Jesús estaba en la barca. Y había suficiente diferencia entre Lucas 5 y en Juan 21, como para que Simón no se diera cuenta de que esa situación era tan similar de lo que había sucedido unos 3 años. Pues Jesús estaba en la barca cuando hizo el primer milagro. Jesús, ¿dónde está? En la playa. No está con ellos, está lejos. Ven, está un varón ahí, pero no están seguros quién es. Amén. Hermana Romel, Sí, hermano. es que Lucas no estaba ahí. El que estaba era Pedro. Y la recopilación de todos los datos del Evangelio de Lucas y después de los hechos fueron dichos, pronunciados, dictados por Pedro. Sí, pero en Lucas 5 Jesús estaba con ellos en la barca. Amén. Entonces conocían quién era Jesús. Jesús estaba en la barca, él hizo el milagro. Y en Juan 21 Jesús no está en la barca, está en la playa. Entonces, como están en la playa, como él está en la playa, pues ven que hay una persona que les habla, ¿han pescado? Pues no hemos pescado nada. ¿Ven? Entonces dice, aunque los discípulos aún no reconocían a Jesús, siguieron sus instrucciones de pesca. Pero hubieran dicho, ¿y tú qué sabes? Pero dijeron, ok, pues vamos a hacer lo que dice. Y echaron sus redes al otro lado de la barca y pescaron una enorme cantidad de peces. Al igual que en Lucas 5, la experiencia de los discípulos en la pesca era inferior al conocimiento y el poder de Jesús. Cuando Jesús le dijo, echen la red, pues no sabían que se iba a llenar de pescados. ¿Verdad? Pues ya lo hemos hecho, Jesús dijo nada. Pero esta vez, a pasar eso, yo creo que se les cambió. Oye, hemos pasado una experiencia así igual. Sí, hermano. Hermana, ahí
quién les habló, quién les dio la orden, y ellos obedecieron. Ese es el triunfo. Eso es Obedecer. Obedecer es lo que nos da el triunfo en la obra del Señor. Aunque no entendemos o pensamos que sabemos mejor, el Señor sabe mejor. Así es. Amén. Entonces dice que la experiencia de los discípulos en la pesca era diferente en Lucas 5, porque Jesús estaba con ellos, pero ellos vieron el gran milagro que Él hizo. Ahora, este momento debió despertar en Juan el recuerdo de aquel primer milagro de pesca, porque de repente reconoció a Jesús y exclamó: ¡es el Señor! Sí, gloria a Dios. Así, ¿quién más puede hacer esto? Amén. Y miramos que también Pedro dice: ¡ay, Señor! Y se echó el mar. Vamos a ver, dice: mientras en la barca la pesca era tan grande que los discípulos no podían levantar la red y tuvieron que tirarla por el agua hasta la orilla, que estaba a unos 90 metros de distancia, que dice que son como 98 yardas o como 295 pies. Sí. Entonces, así de lejos, amén. Entonces, cuando todos llegaron a la playa, Jesús ya estaba preparando el desayuno, el pescado y el pan. No estaba esperando que aquí Él nos da el ejemplo de servir, amén, aleluya. Porque de repente reconoció a Jesús, no, me fui para arriba, perdón. Cuando Jesús les pidió a los discípulos que trajesen algunos peces de la pesca, Pedro trajo la red hasta la orilla. Juan incluye el detalle que habían 153 peces en la red. Muchos han sugerido interpretaciones simbólicas para esta cifra, Sí. pero Juan, como buen pescador, tal vez simplemente la incluía porque le impresionó el tamaño de la pesca. Así es. Aunque Jesús había llenado milagrosamente la red, los discípulos fueron responsables del arduo trabajo de llevar los peces a la orilla. Entonces el Señor hace el milagro, pero nos encomienda a cada uno de nosotros el que tenemos que trabajar. Trabajo. Ok, aquí está el milagro, ahora ustedes trabajan, no se quedan a la expectativa, amén. Entonces, el mismo principio de colaboración misionera es evidente en Mateo 9, 36, 38, Sí. cuando Jesús provee la cosecha, pero llama a sus seguidores a hacer ¿qué? El trabajo de recogerla. Así es. Ahora espiritualmente, ¿qué estamos hablando? El Señor trae las personas a la iglesia. Posiblemente uno ha pescado, esa persona viene. Entonces cuando la persona viene a la iglesia, no más, oh, ay, qué bueno que estás aquí. Tenemos que instruirlo, tenemos que educarlo en la palabra de Dios. Sí, hermano. Discipularlo, hermano. Eso, discipularlo. Porque Amén. eso es los ministerios, hermana, de que es así. El evangelista, él tira la red. Entonces, viene y trae los peces. Ok, pastor. Ahora, los que fuimos ayer miramos que el trabajo se hizo alrededor de la iglesia donde estábamos. ¿Por qué? Porque estábamos ahí. Si se hubiera hecho el evento aquí, pues salimos aquí alrededor. Pero, entonces, el trabajo que se hizo, como las personas están alrededor, esos datos se dan a la iglesia para que ellos puedan seguir el seguimiento a la gente. Así es. Porque hay personas que quedan con las ganas de saber más, pero no saben, necesitan ser, ¿verdad?, invitados y ayudados para que puedan tener ese discipulado y crecimiento en el Señor. Cuando dicen amén. ¿Creen que Jesús repitió intencionalmente algunas de sus acciones del día en que llamó a Pedro, Santiago y Juan a seguirlo? ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿creen que Jesús repitió intencionalmente algunas de sus acciones del día
en que llamó a Pedro, Santiago y Juan a seguirlo. Así es. ¿Por qué lo hizo? Para que quedara en ellos marcado. Sí. Y en ellos estaba ya marcado cuando sucedió esto de lo que acabamos de leer. Agarraron bastantes peces, trajeron, pescaron, Pedro trajo, y él les dice, coma. Amén. De lo que él tenía ahí. Sí. Dice, coma. Él tenía pescado y pan. Sí. Y los discípulos tuvieron, ellos sabían que era el Señor. Pero el versículo 12 dice, y no se atrevían a preguntarle. Pero sabían. Sí, yes. Para recordarles cómo fueron llamados. Amén. Sí, porque en Lucas 5 ese milagro fue y los llamó. Y otra vez habían regresado, pero aquí está, ¿recuerdan? Así fue como los encontré y los llamé. Amén, aleluya. Más lecciones de la pesca. Mientras que Lucas y Juan escribieron sobre los milagros de pesca, al principio y al final del ministerio terrenal de Jesús, Mateo registró otras dos ocasiones en que Jesús usó la pesca para enseñar lecciones importantes a sus discípulos. La primera, Jesús contó una parábola para describir la naturaleza Aleluya. del reino, Sí. del reino de Dios. Amén. Sí. Dice, Mateo 13 incluye una serie de parábolas que Jesús contó para describir el reino de los cielos. La última parábola de la colección se centra en una red de pesca. Una imagen muy familiar para los discípulos, porque eran pescadores. ¿Okay? Ellos podían, y por eso el Señor hablaba con parábolas, para que la gente pudiera entender la enseñanza a través de lo que ellos conocían. Amén. Entonces dice, la última parábola de la colección se centra en una red de pesca, una imagen muy familiar para aquellos discípulos que solían pescar para ganarse la vida. Mateo registra que Jesús usó una palabra única, sagene, que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Este tipo de red es la red de cerco o red barrendera con flotadores en partes superiores y pesas en la inferior, que al ser arrojada al agua, rodeaban a los peces y luego era arrastrada a la orilla, en lugar de estar diseñada para capturar un tipo de peces específico. Esta red barredera recogía indiscriminadamente peces de toda clase. Luego, cuando la red estaba llena, los pescadores se sentaban a la orilla y separaban los peces que se venderían o los tiraban otra vez al mar. ¿Qué quería enseñar el Señor con esto? Como pescadores de personas, los discípulos de Jesús no les correspondía elegir quién escuchara la buena nueva. No, pues vamos aquí porque ellos son dignos. No, pues vamos acá porque... No, tenemos que predicar la palabra a Amén. toda criatura. Amén. Amén. Entonces, ellos no tenían que seleccionar. Ellos tenían que solamente pescar y así, vamos a ver, los pescadores de personas, a los discípulos de Jesús no les correspondía elegir quién escuchara la buena nueva. En cambio, su misión es echar la red del Evangelio a lo largo y ancho, confiando que Jesús y sus ángeles va a escoger a los verdaderos seguidores al final. Y nosotros sabemos eso. Se predica la palabra y a veces dicen son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y no es porque sea de parte del Señor, es por la persona. Cómo reacciona la persona. Amén. Entonces vamos a ver, dice, en cambio, dice, Su misión. vamos a ver. En cambio, su misión es echar la red del Evangelio a lo largo
y ancho, confiando que Jesús y sus ángeles seleccionarán a los verdaderos seguidores al final. La lección de esta parábola refuerza la parábola anterior de Jesús sobre el trigo y la cizaña. ¿Se recuerda? Le decían, mira, una persona mala vino a sembrar la cizaña, la vamos a arrancar. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No. Deja que crezca juntamente, porque a tratar de jalar cizaña vas a levantar el trigo y se perdió la cosecha. De igual manera, en la iglesia hay todos que escuchan la palabra de Dios. Y ahí hay trigo bueno y hay cizaña. Y sabemos que la cizaña no sirve para nada. Entonces, el Señor es el que va a escoger y que va a repartir, no nos toca a nosotros. Amén. Solamente tenemos que orar por esa persona, que el Señor cambie su vida, que el Señor lo alcance, porque qué triste es que uno esté trabajando para la obra del Señor y hay otros que están ahí lastimando y haciendo. ¿Por qué? Porque viene toda clase de personas a la iglesia para recibir algo. Vienen a recibir la salvación, la palabra se me escapa, vienen para esperanza. Y si llegan a una iglesia y ven cosas, dicen, bueno, ¿y eso? ¿Y cómo? Pero sabemos que así nos está enseñando el Señor. Dice, deja que crezca juntamente. ¿Por qué? En cada parábola los justos son separados de los malvados al fin del mundo. Y los malvados son arrojados, ¿dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sálvame, Señor. No es responsabilidad de los discípulos descifrar quiénes son los verdaderos seguidores de Jesús. Su trabajo es simplemente echar la red y sembrar las semillas. Así es. Amén. Por eso cualquier persona que entra por estas puertas, tenemos que orar que si no conoce al Señor, que sea salvo. Y si conoce al Señor, que el Señor lo ayuda a crecer espiritualmente en sus caminos. Dos preguntas. ¿Cuál es la importancia de la elección de palabras de Jesús en esta parábola? Porque aquí está diciendo, ¿verdad?, que una red era dictón y el otro, pero es que él hermana, ponía los ejemplos para que todos lo entendieran. Y en alguna ocasión él dijo, si no me entendéis las cosas terrenales, ¿cómo entenderéis las celestiales? ¿cómo eligen a veces los cristianos a las personas que escucharán el Evangelio? Yo pienso de que esa es una distinción de personas. Y en mi ser, yo elegiría mi familia primero. Si hay que elegir. Pero en el Evangelio No hay. Nosotros no hay que elegir, No. como dice, echar la red y Sí. a los que se alcanzan y seguir echando la red y seguir alcanzando. ¿Para qué? Para la honra y gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pago de impuestos del templo. Y esto es, como uno diría, wow, eso parece un cuento de hadas. Ay, no, son milagros que hace Jesús. Dice, en la segunda lección de pesca del Evangelio de Mateo, Jesús mostró su autoridad sobre la naturaleza, su capacidad de proveer para las necesidades de sus seguidores y la sabiduría de evitar ofensas innecesarias. El Señor no quiere que estemos haciendo a las personas ofendidas. Él no quiere que, Él quiere que podamos trabajar juntos para su honra y su gloria. Entonces aquí dice, y eso no nomás es entre nosotros, es con las gentes que están a nuestro alrededor. Porque mira aquí en esta, dice, al igual que con la parábola de la red, solo Mateo registra el pago del impuesto del templo. Sitúa el escenario con la llegada de los discípulos a Capernaum, antes de viajar a Jerusalén para su última celebración
de la Pascua con los judíos. Esto es antes de su crucificación. Los recaudadores de impuestos del templo le preguntaron a Pedro si Jesús pagaba el impuesto del templo. ¿Tu Señor paga impuestos? Y él, entonces él dijo, ¿verdad? Dice, se trataba de una pieza de 2 dracmas que solicitaba anualmente a todo varón judío mayor de 20 años para el sostenimiento del templo. Pedro les aseguró que Jesús sí pagaba el impuesto y fue a comentar a Jesús esto. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué te parece esto? Y Jesús le preguntó a Pedro, ¿qué pensaba sobre el impuesto del templo? Dice, ¿los reyes cobran impuestos a su propia gente? ¿O la gente a impuesto del templo? No, déjame ver. Jesús le preguntó a Pedro, ¿qué pensaba sobre el impuesto del templo? ¿Los reyes que cobran impuestos a su propia gente o la gente que ha conquistado? Preguntó Jesús. Después Pedro se pone a pensar y dice que reconoció que los reyes cobraban impuestos a los pueblos que conquistaban en lugar de sus propios ciudadanos. Y Jesús le declaró, entonces los ciudadanos quedan exentos. En otras palabras, como hijos de Dios y ciudadanos de su reino, los seguidores de Jesús no están obligados a pagar impuestos a su Padre. ¿Nosotros pagamos impuestos a nuestro Padre Celestial? No. No. Nosotros le damos del amor que nosotros tenemos y por las bendiciones que Él nos da. Pero aquí Él le dice, a pesar de la libertad que el Señor nos da, Jesús explicó a Pedro, dice, que pagaría el impuesto de todos modos, para que no se ofendieran. Pues tu Señor no paga impuestos. Dice, vamos a hacerlo, aunque no tenemos que, lo vamos a hacer. Y dice que Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar de Galilea para otra pesca milagrosa. Y Pedro siguió las instrucciones que Jesús le dio. Le dijo, ve y vas a tirar, el anzuelo, vas a pescar y vas a agarrar un pescado. Hermana, aquí cambia la cosa, ¿no? Porque Jesús primero les manda a echar la red. Y aquí a Pedro le dice, echa el anzuelo. Porque sabía que por medio del anzuelo iba a hacer el milagro Jesús, como el caballero de la pesca. Iba a agarrar un pez solamente que iba a ser de bendición. ¿Por qué? Pues ¿quién iba a pensar que a pescar Pedro este pescado, qué fue lo que le dijo? Ábrele y vas a encontrar testero. Y con eso vas a pagar el impuesto mío y el tuyo y quedamos bien. ¿Qué quiere decir? Que el Señor contesta y suple las necesidades y hizo que ellos entendieran que tenemos que ser cumplidos. Nosotros como ciudadanos aquí, hermanos, debemos de ser cumplidos. IRS está encima de mí. Si no pago el IRS está atrás. Hermana Rosa, Sí. el Señor le pregunta a Pedro y le dice, ¿de quién cobran impuestos? ¿De sus hijos o de los demás? Sí. Entonces los hijos no tienen que pagar impuestos. ¿Por qué el Señor tenía que pagar impuestos? Ellos estaban reclamando, tu maestro no paga impuestos. Sí. No tenía que, pero lo hizo para que no se ofendieran. Y miramos cómo, no teniendo que, el Señor para solucionar este problema dice, del pez, ¿cómo se llama? Testero, y ahí vas a pagar lo tuyo y el mío. Hermana Romero, quiero decir acerca de este testero. Porque primero se menciona el dracma, que era una unidad básica de las monedas griegas, con un valor aproximado de denario romano. Era el precio de una oveja. También circulaban las didracmas y las tetradracmas, que se llevaban
también estateros. O sea, Dice que era dinero. Eran dos dracmas que igualaba al trastero, sí, amén. ¿Alguna vez el Señor nos ha provisto lo que necesitamos milagrosamente? Sí, hermana, Muchas veces. todo el tiempo. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Alguien por favor puede leer qué nos dice Dios? ¿Alguien? Bueno, un tema central en cada una de estas historias es la autoridad soberana de Jesús. Solo Él sabe dónde están los peces y cómo sacarlos. Solo Él sabe qué peces son buenos y cuáles son malos. Solo Él sabe cuándo lanzar una red amplia para una pesca abundante y cuándo usar un anzuelo para una pesca precisa. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Mostrar la fe radical y obediente que echa la red o tira el anzuelo, aunque no tenga sentido. Debemos trabajar con todas nuestras fuerzas para cumplir la gran comisión cuando confiamos lo suficiente en Jesús para hacer lo que Él dice. Amén. Veremos milagros. Así es. Yo les he comentado, mi mamá, cuando fue Youth to the Mission a la iglesia y evangelizaron ahí alrededor de las casas de San Fernando, mi mamá dice, tú vas a venir con nosotros. Yo tenía 13 años y como había aceptado al Señor en mi corazón, ella quería que yo pudiera saber cómo testificar a una persona. Entonces, pues ahí vamos y ahora te toca a ti. Y toco la puerta, sale una señora. Hola señora, queremos hablarle del amor de Dios. Ah, no quiero eso. Y cerró la puerta. Y mi mamá dice, no, vamos, sigue, vamos a seguir. Que eso fue lo que nos enseñó el día de ayer. Vamos a tener rechazos, pero seguimos adelante en el nombre del Señor. Señor. Vamos a orar en estos momentos. Voy a pedir que mi hermano Luis Hernández nos despide la clase. Padre bendito, te damos gracias, Padre, por esta lección, Padre, que nos has dado. Ayúdanos a retener tu palabra, Padre Celestial. Gracias por los ejemplos que nos has dado, Señor bendito, de cómo una vida ejemplar es la red, Padre Celestial, para llamar a las almas. Dios mío, gracias te damos, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Padre bendito, que fueron fieles de estar aquí temprano. Padre, por la hambre que uno tiene, Padre, que siga esa hambre, Padre, bendice a nuestra maestra, pastora Delgado, Padre, gracias, Padre, por el esfuerzo que ha hecho, Padre, bendice su vida, bendice su hogar, bendice, Padre, a tu pueblo, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Va a pasar el hermano para levantarlo. Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, que la escuela dominical, como es en la clase.